Ahora sabemos que la nostalgia se refiere a recordar los momentos que en otra época nos hicieron felices, también siendo un sentimiento capaz de hacer que tengamos una visión más positiva de la vida, utilizándolo incluso a veces lo usamos como un mecanismo de supervivencia para sobrellevar tiempos difíciles. Sin embargo, también es un concepto sumamente explotable, siendo utilizado por empresas para sacarle todo el jugo a sus productos. Aunque también creo que la nostalgia no siempre tiene un lado positivo, esto no quita que muchas veces personas que vienen de generaciones anteriores a la actual, terminan idealizando demasiado la época de la que vinieron sin darse cuenta que otras personas no tuvieron esas mismas experiencias placenteras que ellos tuvieron en su tiempo. Y al final terminamos conservando valores que actualmente se consideran negativos, teniendo una fobia al cambio y a los nuevos tiempos. Entonces la conclusión sería que el sentimiento de nostalgia es uno positivo, que nos ayuda a sobrellevar situaciones difíciles y nos transporta a tiempos mejores. Pero siempre hay que recordarnos que en vez de siempre recordar el pasado también hay que hacer que el presente valga la pena. Pero ¿qué pasaría si a una persona se le arrebataran estos recuerdos placenteros, si se le arrebatara todo lo que conforma su persona? Las experiencias que vivió en el pasado, si perdiera todo lo que lo hace ser humano y se volviera un cascarón vacío, incapaz de reconocer, de identificar y recordar todo lo bueno y lo malo que le pasó en la vida. ¿Qué pasa con la persona que siente el sofocante dolor de olvidar? La demencia es un término que se refiere a una variedad de enfermedades y condiciones que causan un declive en la función mental, lo suficientemente severo como para afectar la vida cotidiana de una persona. Afecta especialmente el área de los recuerdos del cerebro, como el hipocampo, que es crucial para la formación de nuevos recuerdos. A medida que la demencia progresa, las células cerebrales se dañan y mueren, lo que lleva a una pérdida gradual de memoria, habilidades cognitivas y la capacidad de realizar tareas simples. A día de hoy no existe ninguna cura para la demencia. Como mencionamos antes, aunque idealizar el pasado puede llegar a ser negativo para afrontar la realidad actual, los recuerdos son lo que nos forman como personas, y debido a esta enfermedad, los momentos que pasamos con nuestros amigos, familia, las vivencias que nos hicieron mejores, hasta cosas tan pequeñas y a la vez tan importantes como esa vez que casi atropellas a tu primo con una camioneta 50 veces más grande que tú cuando tenías 8 años. No fui el único, ¿verdad? Entonces entenderás por qué la demencia es una enfermedad tan aterradora, tanto para la persona que la padece, que tiene que estar consciente de que irá perdiendo todo lo que lo formó como persona, como para sus seres queridos, que verán como día tras día la persona que tanto quisieron se vuelve un extraño. Voy a necesitar un poquito de café. Aunque ninguno de los dos ha tenido familiares con Alzheimer, sí que logramos encontrar, más bien Sheila logró encontrar varios testimonios que te rompen el corazón. Exactamente, como el de un chico que un día su abuela le preguntó dónde estaba su padre, y el joven tardó mucho en intentar decirle que él ya se había ido. Ella seguía insistiendo, esforzándose por poder recordar qué le pasó a su padre hasta que se rindió. Ese dolor tan profundo que esas personas deben sentir, la forma en la que mezclan el pasado y el presente para intentar vivir en su realidad hasta formar recuerdos nuevos que solo existen en su imaginación, y para representar todo esto, está Everywhere at the End of Time, una serie de álbumes musicales hechos por James Leyland Kirby, bajo su seudónimo de Care Taker. El arte de cada fase del álbum fue creado por Ivan Seal, amigo de Kirby, cuyas pinturas al óleo abstractas y minimalistas son una parte integral del proyecto. Así que hoy, junto a mi amiga, la nueva Caretaker, vamos a escuchar todo el álbum y hablar de las sensaciones que nos hizo sentir a cada uno de nosotros, empezando con su primera fase. Aquí experimentamos los primeros signos de pérdida de memoria. Esta etapa es más como una hermosa ensoñación, la gloria de la vejez y el recuerdo, el último de los grandes días. Esta etapa es la más tranquila del álbum, incluso la categorizaría como una etapa con música mucho más relajante, pero hay algo que está mal en sus canciones.
Se sienten como si estuvieran ligeramente distorsionadas por la mente del paciente. La primera canción, y en realidad es una canción llamada Heart Touches y es una canción que habla sobre el dolor del amor y cómo incluso si esa persona se va de nuestras vidas de alguna u otra manera nuestro corazón siempre va a doler, pues las personas van y vienen, pero el amor se queda. Varias partes de la canción han sido olvidadas, la voz del hombre que cantaba ya no está ahí y se siente como una canción mucho más deprimente. Esta canción va a ser una de las piezas claves en la mente del paciente. Un dato que tener en cuenta es que el paciente, el personaje ficticio que es el protagonista del álbum al cual le está pasando todo esto se llama igual que el artista detrás de todo, de Kare Tucker. Tomen nota de eso. Toda esta primera fase se siente de esta manera, como los últimos recuerdos que la persona recordará en su momento de mayor lucidez. Esta fase te transporta a una época mejor, a una época demasiado hermosa, a una época que tú no viviste pero que puedes sentir y oír, pero de la que solo vas a poder recordar fragmentos. Algunas pistas de algunas canciones se repiten como si el cerebro estuviera haciendo un esfuerzo monumental para poder recordar algo. Y esto se va de sus manos. Y la portada de la primera fase lo ejemplifica totalmente. Es un rollo de papel sobre un fondo degradado, estando el rollo casi intacto, simbolizando los claros que están los recuerdos en esta fase, pero como pronto se irán degradando. La segunda etapa es la autorrealización y la conciencia de que algo anda mal con la negación de aceptarlo. Se hace cada vez más difícil recordar. Los recuerdos pueden ser más largos, con un poco más de deterioro en la calidad. El estado de ánimo personal general es generalmente más bajo que en la primera etapa. Estamos a un punto antes de que comience la confusión. Un ruido extraño poco a poco toma más protagonismo en tus recuerdos. Suena como una especie de locomotora, como un tren. Metafóricamente, esto puede representar la avalancha de confusión que de manera lenta pero constante pasa por encima de tu ahora enfermo cerebro. Y aún con todo esto, cuesta muchísimo verlo. Es la edad, muchos piensan, es algo natural. Lo que no saben, o tal vez se niegan a aceptar, es que las señales están ahí, el desastre se puede ver al horizonte, pero es mucho más cómodo voltear al otro lado. En el minuto 51:00. C3, What Does Matter If My Heart Breaks. Vuelve a aparecer la canción It's Just a Burning Memory, pero aparece aún más distorsionada que antes. Hay instrumentos que han desaparecido, la canción a veces se repite y se siente como si estuviera poco a poco siendo olvidada, sonando aún más deprimente que antes. Esta canción aparecerá en casi todas las fases del álbum como un recuerdo clave en la vida del paciente. Creo que lo que marca esta fase es la degeneración cognitiva. El degeneramiento cognitivo es un término que se refiere a la disminución de las capacidades mentales, como la memoria, la atención y la capacidad de razonamiento. Todo se está poco a poco degenerando y el cerebro empieza a ser dañado, haciendo que cosas como la razón, el juicio y el comportamiento de la persona cambien drásticamente, necesitando de alguien que los ayude a soportar el día a día, mientras su mente va borrando todo lo que los hace a ellos mismos. Mi canción favorita de esta fase es The Ghost, Keep Us Coming Early. Esta canción en específico, me hizo reflexionar mucho sobre mi vida, realmente es la más hermosa que escuché hasta ahora, incluso sabiendo lo deprimente que es esta fase. Se siente como si se fuera a tomar una decisión muy importante y la persona está en un momento de epifanía y luz donde aún tiene esperanzas de volver a ser el mismo, pero lamentablemente la vida le arrebata esa posibilidad. Déjenme ponerme algo personal en esta parte. Este álbum tiene la extraña particularidad de hacer que recuerdes cosas, y me hizo recordar a mi vieja ex mejor amiga, de la cual no diré el nombre porque es posible que esté viendo mis vídeos, pero lo que pasó fue que otra persona de mi salón de clases le terminó haciendo mucho daño y yo me entrometí demasiado en la pelea que tuvieron y al final terminé siendo yo la lastimada, ya que se terminaron haciendo amigas y al final yo quedé excluida del grupo, para siempre. Logré terminar mi amistad con ella de forma formal, diciéndole que sentía que ella ya no estaba aportando a la relación como debería y me disculpé con las personas a las cuales hice daño.
Realmente metí la pata al hacer eso, me terminó haciendo mucho daño, faltando al colegio por meses, todo para que esa vieja mejor amiga me trate ahora como si fuera una extraña. Los recuerdos desde el inicio hasta que conocemos a nuestra familia, y cuando conocemos a nuestros amigos nos hacen lo que somos, incluso los buenos y los malos, y pensar por un momento que podría perder todo eso hace que mi corazón duela muchísimo, como si me estuvieran clavando una estaca fría y confusa al escuchar esta fase, haciendo que recuerde todo y a la vez todo lo quiera olvidar. Pero debemos enfrentarnos a incluso esos recuerdos amargos para recordar las cosas que hicimos y ser una mejor persona. Citando a mi propia abuela, la vida es preciosa, porque nosotros somos lo que recordamos, por eso cada vez que estamos en un momento bueno, aunque volvamos a estar mal, siempre hay que recordar cuando estuvimos mejor, porque eso nos ayuda a avanzar, y si perdemos nuestros más preciados recuerdos, entonces no quedará nada por lo que valga la pena luchar. Nietecita. And my thoughts never know. Make me a radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you to sing along to my stereo. Lo último que diré es que la portada de este álbum es bastante extraña. Se trata de un florero con la forma del torso humano con flores marchitas, representando los recuerdos que se están deteriorando. Para mí esto representa el cómo la mente está tratando de recordar cómo se veía su aspecto original, teniendo al final una imagen aún más distorsionada de sí misma. ¿Cómo era el dicho? Ah, sí. Después de la calma siempre viene la tormenta. Se nos presentan algunos de los últimos recuerdos coherentes antes de que la confusión llegue por completo y las brumas grises se formen y se desvanezcan. Ya se han recordado los mejores momentos. El flujo musical en algunos lugares es más confuso y enredado. A medida que avanzamos, algunos recuerdos singulares se vuelven más perturbados, aislados, rotos y distantes. Estos son los últimos rescoldos de la conciencia, antes de que entremos en las etapas posteriores a la conciencia. La primera canción, Bactere Benjamin, es la que empieza esta fase y se siente como una mezcla de otras canciones que hemos visto, junto con distintos sonidos que vienen de otros lugares que no deberán estar ahí. Las canciones de esta fase se sienten como si una niebla estuviera nublando a la mente poco a poco, y esté a punto de llegar la confusión y el terror, pero antes de que eso pase el cerebro se le encargará de darle los últimos de recuerdos que le quedan a la conciencia. Las canciones están incompletas, desarmadas, destruidas por culpa de esta niebla que hace que la mente de la persona se nuble, mezcle, destruya y borre los recuerdos del paciente. Las canciones de esta fase se siente como si se estuviera en una constante laguna mental, donde a veces puede actuar de forma normal, pero después puede tener actitudes y comportamientos que nunca había tenido, como si la persona sintiera un profundo vacío en sus recuerdos que intenta llenar, fallando en el proceso. Aquí la canción It's Just a Burning Memory se trata de reproducirse de nuevo, sin éxito, más bien fracasando por completo en hacerlo, mezclándolo con otras canciones y confundiéndose sobre lo que debería estar recordando, poniendo instrumentos en lugares donde no deberían estar y sintiéndose todo como una mezcla extraña. Los recuerdos se vuelven más confusos, se habla de una neblina que empieza a hacer todo más confuso, que a veces aparece y a veces se va, y que en fases posteriores, un dato curioso de esta fase es que hay un trago llamado An Empty Bliss Beyond This World. Este es el nombre de otro álbum del creador que intentó explicar y explorar de forma artística qué es la demencia, los efectos y consecuencias que tiene no solo para el afectado que sufre profundamente el dolor que es el olvidar los recuerdos de los grandes y viejos días, sino cómo esto afecta a sus familiares. Y aquí quiero hablar de esas personas que acompañan a la persona con demencia a sobrellevar su situación, estas personas que tienen que ver como su abuelo o abuela que pasa por esa enfermedad. Sus nietos y padres tienen que ver cómo poco a poco esa persona que querían tanto, que era la más importante en sus vidas, a la que no le pudieron decir a tiempo que la amaban, desaparecer poco a poco.
Estos abuelos pueden llegar a olvidar quiénes fueron sus hijos, quiénes fueron sus nietos y poco a poco quiénes fueron ellos mismos. Al punto de que muchos terminan siendo enviados a asilos porque su cuidado es muy delicado como para que se encargue su familia. Y la portada de esta fase lo ejemplifica, ya que es un florero que no para de crecer sin control, lleno de rosas y flores pero también de caras humanas. Representa perfectamente en cómo algunos recuerdos singulares se vuelven más perturbados, aislados, rotos. Post etapa 4 es donde la serenidad y la capacidad de recordar recuerdos singulares dan paso a las confusiones y al horror. Es el comienzo de un proceso eventual donde todos los recuerdos comienzan a volverse más fluidos a través de enredos, repeticiones y rupturas. Iba a empezar esto contando una anécdota de algo que olvidé y que era muy importante para mí, pero no la pude recordar. Primero que nada, muchísimas gracias a Sheila por dejarme la parte más triste, deprimente, rompecorazones y tergiversada de todo el álbum. Antes de proseguir con el decadente proceso de corrupción de la memoria del paciente, me gustaría hacer una pequeña alegoría. Descuiden, será rápida. Es tu primer día en tu nuevo y flagrante trabajo. A la hora de comer te sientas solo ya que todavía no conoces a nadie. Mientras disfrutas de tu comida, notas una especie de sombra, se podría decir. Tus ojos se enfocan en una figura peculiar, un hombre en traje y sombrero gris, el cual se presenta ante ti de manera bastante cordial. Te percatas que algo anda mal. Este hombre no tiene identificación o algo que haga saber que es parte de este trabajo. Tratas de llamar a tus nuevos compañeros, les hablas y les haces señas para que volteen en tu dirección, pero parecen no poder escucharte, verte o incluso sentirte. El extraño te pregunta algo bastante sencillo. ¿Recuerdas a tu padre? La respuesta es clara. No, fui criado por una madre soltera. Un peculiar sentimiento te llega a la cabeza cuando pronuncias estas palabras. Cuando respondiste parecías tan seguro, pero ahora, menos de un segundo después, al escuchar tu propia voz, no te sientes completamente seguro de que eso sea cierto. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo podría dudar en algo tan importante como mi propia crianza? Hablas 4 idiomas, dice el extraño. Ahora solo uno, y pronto 0. Tu mente se empieza a sobreponer, pensamiento sobre pensamiento. Ya no puedes saber qué estás olvidando, o si las pocas cosas que recuerdas siquiera fueron reales. Sientes que las cosas siempre fueron así. Yo siempre he hablado un idioma, ¿verdad? Te dices a ti mismo como esperando una respuesta. Pronto llega un punto en el que lo único de lo que puedes estar seguro es que toda tu vida, tu alma, tu ser y por sobre todo tus memorias se han ido. Lo único que no puedes olvidar es que has olvidado. Eso es de un libro de SCPs. No soy fan de los SCP, solamente encontré el relato por ahí y me pareció bastante bueno. Y creo que queda bastante bien en el guión. Aquí la distorsión del audio llega a un punto nunca antes visto, o escuchado, mejor dicho. La música, al igual que tu mente, cada vez está más pervertida y más deteriorada. ¿Y cómo olvidarlas? Ese maldito sonido apuñalando tus tímpanos cada vez que su presencia azota la mezcla de audio y estática. Constantemente eres interrumpido por lo que parece ser una especie de estática, un ruido sordo que parece no acabar, ahoga tus oídos en su abundancia y empiezas a sentir un miedo como el que nunca habías sentido antes, miedo a tu propia mente. Esa parte tan vital de tu ser de cierta manera se vuelve un parásito que solo destroza cada aspecto de lo que te hace ser tú. Algunos dicen que nada te puede lastimar tanto como tu propia mente. Y ahora que lo pienso, quizás por eso los más desafortunados deciden callarla para siempre con un disparo. De cuando en cuando hay pequeños atisbos de orden en este mar de caos, pero es dejado de lado rápidamente entre el dolor de no solo perder memorias sobre cosas importantísimas para ti, sino ser plenamente consciente de ello.
Imagínate ir caminando tranquilamente por una hermosa casa que nunca has visto antes, solo para que alguien te diga que es la misma casa en la que has vivido durante 20 años. Pequeños extractos de piano, trompetas y otros instrumentos se salvan entre el flujo de pensamientos que eres ahora. Aún tienes una idea vaga, todavía no te has ido por completo. Tu mente es como la portada de esta fase. Puedes identificar figuras familiares, parece algo de cierta manera humano, pero no lo puedes reconocer. Quizás hace un tiempo fue una persona que amabas con todo tu corazón, pero ahora, si bien puedes distinguir ciertos aspectos de él o ella, ya no puedes ver el panorama completo. Y a partir de aquí, solo se pone peor. Post etapa 5. Los enredos más extremos, la repetición y la ruptura pueden dar paso a momentos más tranquilos. Lo desconocido puede soñar y sentirse familiar. El tiempo a menudo se gasta solo en el momento que conduce al aislamiento. Las canciones de esta etapa apenas son canciones, a veces se escuchan las sirenas del infierno, fuertes bocinas que suenan en algunos momentos del álbum que te dejan muy desequilibrado, hasta más no poder y ni siquiera se le puede considerar música, a veces solo es ruido de estática y extrañas voces que aparecen de vez en cuando. El cerebro trata de dar batalla contra la demencia, pero ya es una batalla perdida. La repetición de la misma palabra, del mismo pensamiento, de la misma idea se graba en tu conciencia. Desolación, 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 desolación. Y sin darte cuenta has estado leyendo el mismo párrafo del mismo libro durante 1 hora. A mí me pasa, pero creo que no tengo demencia. O tal vez olvidé que tengo demencia, quién sabe. Duele el escucharlo. Ya esa estática, ese ruido que al principio parecía ser una pequeña molestia, ahora ha devorado todo. Y solo ha dejado a sus anchas Dicen que cuando muere un anciano se quema una biblioteca. Pues bueno, la demencia es como poder ver tu propia biblioteca quemarse, reducirse a cenizas lentamente sin poder hacer nada al respecto. Este es el final. Ya solo queda la más absoluta nada que uno pudiese sentir. A tu alrededor solo hay rostros que no reconoces. Yo no he tenido a ningún familiar con demencia, pero sí que he tenido que lidiar con familiares con cáncer. Son enfermedades muy diferentes, pero la experiencia de ver cómo un ser querido se deteriora cada vez más y más hasta llegar a un punto crítico. Empatizo mucho con ese sentimiento. Y un miedo que comparten tanto personas que han lidiado tanto con familiares con cáncer como con familiares con demencia es el miedo a que a nosotros nos pase lo mismo. El olvidar es un miedo que creo que todos tenemos. Dicen que un hombre solo muere cuando es olvidado, pero ¿qué pasa cuando un hombre se olvida a sí mismo? Y lo peor, que no podemos hacer nada. No hay cura. Curiosamente, los medicamentos que más le suelen asignar a los pacientes que sufren demencia son antidepresivos. Al final yo creo que es un poco como el miedo a la muerte. La muerte te dice, vive, que ya vengo. Al igual que la muerte, la demencia es algo muchas veces inevitable, así que lo único que nos queda por hacer es disfrutar los momentos en los que somos conscientes, las personas que amamos y los recuerdos que formamos. Aférrate a todos y cada uno de esos preciados recuerdos que tienes, porque nunca sabes cuándo será la última vez que puedas pensar en ellos. Lo mismo con tus seres queridos. Ve a decirles que los amas, levántate fuera de aquí. Dile a tu madre que la amas, si aún la tienes. Ve a decirle a tu padre que lo amas, si aún lo tienes. Haz que todos sepan lo mucho que los aprecias. Dales un fuerte abrazo y especialmente, si puedes y aún la tienes,
Dile a tu abuela que la amas, ya que yo, tristemente, ya no la tengo a mi lado. Y no sabes cuánto daría por decirle un último te amo. Te extraño, abuela. Es como la balada más triste y larga para aquellas personas que tienen estos trastornos o solo se sienten muy mal y sienten que están solos en este mundo. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros? Para los espectadores que vemos en la última parte del álbum a este tren que no pudimos detener. Esto es lo último que pensé al escuchar el final de la fase 6, y que ahora la persona que está muriendo por esta enfermedad sentada a nuestro lado tiene su último momento de lucidez. Este se llama lucidez terminal y es capaz de recordar todo lo que le pasó en su vida, actuar de manera normal, pero si pasa esto significa que muy pronto esa persona dará su último suspiro, ya que el último regalo que les dará la vida es el poder recordar todo lo que pasaron antes de morir. Y cuando finalmente llega ese momento, todo el dolor ya finalizó. Es lo más feliz y trágico de todo esto. Por fin todo ese sufrimiento que pasaron va a parar, ya que la muerte los enviará a un lugar mejor. Y suenan los cánticos de los ángeles. Yo no soy religiosa, pero escuchar los cánticos de aquellos ángeles me hicieron pensar que sea lo que hay al otro lado de esta vida. Me gustaría que todas nuestras almas por igual vayan a un lugar donde podamos descansar y ser felices, seamos quienes seamos sin importar nuestro género, sexualidad y solo las buenas obras que hicimos en nuestra vida y cómo las recordamos, porque si perdemos esos recuerdos que son la columna vertebral del ser humano, entonces nos volveremos cascarones vacíos, incapaces de amar o de sentir, o más importante, de recordar. Y para la gente que no posee demencia y empatizar mucho con estas personas con esta enfermedad mental, vayan a abrazar a sus seres queridos, recuerden ese pasado tan idealista, manido y que estaba lleno de una felicidad y sencillez tan positiva y mágica. Abraza a tus seres queridos mientras puedas. Yo sin duda lo haré. Diles que los amas mientras aún los tienes, mientras aún los recuerdas. Yo, créeme que si pudiera le daría un fuerte abrazo a Sheila, pero la tonta geografía no me lo permite. Abrazaré a mis padres, a mi abuelo, a mi hermana, a mis recuerdos y a mí mismo. Y les diré a todos que los amo, porque aún tengo tiempo. Y eso fue todo en el vídeo de hoy. Le doy las gracias a Layton por hacer esta colaboración conmigo, ya que es la primera que hago. Visitar uno de los trastornos que más afectan a las personas con vejez me ha hecho sentir uno de los sentimientos que nunca voy a olvidar. Pueden seguirme en mi canal de YouTube, que se llama La Nueva Caretaker. En ese canal podrán encontrar contenido acerca del terror análogo, aunque ahora estoy haciendo más análisis extensos de series animadas, explicando cada una de estas en base a la santa ciencia llamada la psicología que reina mi vida. Pásense por mi canal a ver si les gusta mi contenido. Nos vemos. Creo que lo único que me queda por decirte es: te amo. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.